Recuerdo que en ese momento solo cerré, pero sentí como un frío me recorrió toda la espalda. Azoté la puerta prácticamente y le volví a poner llave. Estoy segura que apenas cerré la puerta, escuché un... Buena secta, espero que estén bien. La historia que les traigo hoy, necesito que nos retrotraigamos un poquito a lo que fue la pandemia, especialmente el comienzo, cuando empezamos a atravesar lo que fue el confinamiento, que calculo que para la mayoría fue una mala época. Esta es una historia un poco personal, así que voy a intentar no entrar mucho en detalles. Yo vivía sola con mi papá y por suerte en los trabajos de ambos nos permitieron trabajar desde casa, de forma remota. Mi papá era maestro y yo me dedicaba al despacho contable. Y lo que pasó al inicio de la cuarentena fue que mi papá se enfermó. Si bien no fue de los primeros, sí transcurrió al comienzo, cuando todavía no se sabía muy bien los protocolos ni qué se debía hacer. Pero bueno, cuando cayó enfermo, en los primeros meses él ya era un hombre bastante mayor y su cuadro se agravó bastante rápido y al poco tiempo falleció. A los 15 días, su funeral fue prácticamente yo rezando en casa a sus cenizas y haciendo una videollamada con mi tía, que era la hermana de mi papá. Y cuando pasó el novenario, yo estaba más tranquila. Pero ahí sentí como todo el cúmulo de la emoción y el cansancio me pegó de lleno y empecé a dormir todo el día. Literalmente. Pero podría llegar a despertarme a eso de las 2 o 3 de la mañana, cosa que nunca antes me había pasado. Yo al principio pensé que era un poco por la depresión de todo lo que había pasado. Y aunque me durmiera a eso de las 11 o las 12, dormía todo el día, prácticamente todo el día. Y el resto del tiempo me la pasaba muy bajoneada, muy triste. Cuestión, en la madrugada también me despertaba porque escuchaba el ruido de la puerta de todos los cuartos. Como si alguien se pasara de un cuarto a otro, abriendo y cerrando las puertas. Pero principalmente las puertas del cuarto de mi papá. Sonaba como si abrieran lentamente, pero siempre al final se escuchaba como un golpe. Lo escuché 2 noches, 3 noches. Y todas las veces me quedó esta idea de que lo estaba soñando. Pero para asegurarme, una noche dejé cerrado el cuarto de mi papá con llave. Y aún así, un par de noches después, lo volví a escuchar el mismo ruido. Pero esta vez no era tan tarde. Apenas estaba intentando conciliar el sueño y fue tan claro que hasta sentí como se sembraba la pared de un costado, como cuando se escucha el golpe de una puerta cerrándose. Y ahí fui a revisar la puerta de mi papá y la puerta estaba abierta de par en par. Cuando entré a su cuarto para tomar el picaporte, cerrar la puerta, noté que estaba extremadamente frío, helado hasta diría. Donde yo vivo es un lugar más o menos templado la mayor parte del año. Pero ese día hacía calor. Y esa temperatura en el cuarto con el picaporte helado no tenía sentido. Recuerdo que en ese momento solo cerré, pero sentí como un frío me recorrió toda la espalda. Azoté la puerta prácticamente y le volví a poner llave. Estoy segura que apenas cerré la puerta, escuché un... como la distancia. No sé cómo describirlo. Eso hizo que me fuera corriendo a mi cuarto, pero era como el sonido de alguien que le falta la respiración. Se escuchó como cuando mi papá usaba la mascarilla de oxígeno, como de alguien que no puede hablar ni respirar bien. Cuestión que llegué a mi cuarto casi llorando y totalmente cerré con llave y me metí en la cama con las sábanas hasta la cabeza llorando, imaginando. ¿Y si es mi papá?
Me juro que escuché pasos afuera de mi cuarto, como golpecitos en todo el pasillo. Me sentía con el corazón muy acelerado y tomé el cirio con el que había hecho el novenario de mi papá y comencé a rezar. Hice el rosario 2 veces y un par de veces escuché como si cosas en la sala y en la cocina se cayeran, platos, libros, cosas así. Creo que esa noche me quedé dormida rezando y bueno, entre lágrimas, porque no fue hasta el otro día que me levanté a ver y ya estaba todo tirado. O sea, bueno, no literalmente todo, pero para alguien que vive sola, uno sabe cómo tienen que estar más o menos las cosas. Y había platos rotos en el piso, libros sobre la mesa, cosas que no debían estar ahí. Y la verdad eso me dejó muy impactada. Cuando ves estas cosas no tiene sentido. Sentí un hueco en el estómago. Y creo que en ese momento prácticamente le hablé a mi tía para que venga a rezar conmigo a la casa. Más o menos le expliqué y mi tía es bastante creyente. No de los fantasmas, pero sí de las ánimas del purgatorio y todo eso. Así que le dije que escuché ruidos y si venía a acompañarme a rezar, y ella, súper buena, vino. Creo que no pasó ni una hora y ya estaba en casa conmigo. Y ahí es que nos pusimos a rezar. En el cuarto de mi papá, antes de empezar, me dijo: mira, no sé si es tu papá, pero si es él, necesitamos que vaya a descansar. Y si es alguien más, que no hables más con él después de que terminemos el rosario y solo lo ignores, porque tu tristeza es lo que les da energía. Yo dije: papá, si sos vos, anda a descansar, porque yo voy a estar bien. Por favor, no me vengas a asustar así. Si vos no creías en esto, ya es momento de que vayas a descansar. Te quiero. Pero si sos alguien más, quiero que sepas que esta no es tu casa. Y te vamos a ayudar a que te puedas marchar. Ahí hicimos el rosario. Prendimos el cirio, que primero nos costó bastante lograr que prenda. Y durante todo el rosario la llama se veía muy, muy, muy chiquitita. Como si no prendiera del todo. Y apenas terminamos, la llama se prendió totalmente normal. Y ahí me solté a llorar. Me sentía tan mal. Como si apenas hubiera muerto mi papá o algo así. No sé si me explico. Pero como si antes no lo hubiera asimilado del todo. Lo único que hizo mi tía ahí fue abrazarme y decirme que todo iba a estar bien. Que intentara reponerme, porque si otra vez no se trataba de mi papá, la tristeza los atrae. Desde ese momento ya no volví a escuchar ningún ruido. Mi depresión o lo que fuera que me hiciera no dormir, casi nada se fue junto con eso. Y también se sintió una vibra distinta. Intenté seguir prendiendo el cirio un par de días más, que nunca más costó trabajo prenderlo como había pasado esa noche. Y no sé si esto me hizo creer en fantasmas, pero sí en que tenemos energías que pueden llamar cosas malas.